Nuestra Biblia, hermanos, en San Mateo capítulo 28, que es el texto que ha leído nuestro hermano Medina al inicio del culto. San Mateo capítulo 28, San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y el capítulo es el último, el 28. Y vamos a leer los versículos últimos también para nuestra meditación, el 18, 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Así nos dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero agregar también el texto de Marcos 16, 15, que nos dice: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Tomando estos textos, yo quiero meditar en esta noche con mis amados hermanos. Hoy nuestro domingo es un domingo de misiones. La presentación que ustedes han visto aquí de esta película, porque esta historia se transformó en una película, porque es una historia de algunos misioneros que salieron de su tierra con la finalidad de anunciar la palabra del Señor, y como consecuencia de eso, ellos perdieron la vida. ¿Qué hace, por lo tanto, una persona salir desde su casa, desde en medio de su familia, para estar en una tierra extranjera? ¿Qué motiva a un hombre a salir de su casa para estar en medio de la selva y predicar a personas que ellos no conocen, que ellos ni siquiera sabían hablar su lengua, porque ellos estuvieron antes por algún tiempo tratando de conseguir una apertura para poder llegar a este lugar que era difícil, a unas personas que todavía no habían tenido contacto con personas blancas, como ellos dicen, y a las finales perdieron la vida. Jesucristo dijo en San Mateo 28, después de 40 días de su resurrección, Él estuvo con sus discípulos tratando de un tema. El tema que se ocupa Jesús con sus discípulos durante estos 40 días fue la evangelización, y ir por todo el mundo. Lo que Jesús trató con ellos fue la gran comisión. ¿Qué hace, por lo tanto, una persona salir? Yo salí desde mi casa, desde mi país, dejé mi familia, dejé todo lo que yo había conseguido allá para estar aquí en el Perú. Cuando llegué en Chiclayo, yo no conocía a nadie, pero venía con una misión. La misión era predicar el Evangelio en esta ciudad, comenzar una obra, y para eso yo contaba apenas con la ayuda del Señor. Ya caminamos para 9 años aquí en Chiclayo. Y aquello que el Señor nos ha traído para hacer, lo hemos hecho. Hemos predicado. Algunas personas han conocido el Evangelio. Ustedes que aquí están, cada uno tiene una historia y cada uno estaba por un lado. Pero el hecho de que Jesús nos trajo aquí con ese propósito, brindó a ustedes también la oportunidad de se acercar mucho más a Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, nosotros estamos predicando el Evangelio aquí. ¿Y qué es que nos motiva? Es el dinero. Alguien puede decir, los pastores vienen interesados
por el dinero. Los pastores están interesados apenas en los diezmos y las ofrendas. Pues si así fuera, yo no estuviera aquí con los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estando allá en mi tierra, tal vez yo pudiera estar pensando en estas cosas. Sin embargo, lo que movió mi corazón a estar aquí fue el hecho de que yo sentí un llamado de Dios para venir. Por eso lo he dejado todo para estar aquí. Al estar aquí, muchas cosas sucedieron en mi país, muchas cosas sucedieron en mi familia. Sin embargo, yo decidí quedarme aquí con ustedes. Lo que mueve, por lo tanto, el corazón de un hombre es este llamado de Dios. Es el tomar en serio esta responsabilidad. Porque cuando Jesús dice a sus discípulos, id a todo el mundo, Él no habla solamente con aquellos 12 que componían su grupo de apóstoles. Él habla de manera general a estos que ahí estaban y a todos cuantos el Señor tiene llamado. Esta palabra o esta orden que Jesús da diciendo que vayamos y prediquemos el evangelio, no es solamente para aquellos que están constituidos pastores o misioneros, es para toda la iglesia. A veces nos excusamos diciendo, no, yo no voy porque tengo mis ocupaciones o mi trabajo. Sin embargo, hermanos, esta responsabilidad pesa sobre nuestros hombros, sobre nuestra espalda. Observe que Jesucristo, cuando envía las personas, porque lo más común es cuando nosotros tratamos de demostrar algo a una persona, esta persona automáticamente dice, pero ¿cómo voy a hacer? Tú le dices, mira más allá, y alguien le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Por supuesto que esa pregunta vino cuando Jesús estaba conversando con sus apóstoles. Ellos quizás preguntaron, Señor, pero ¿cómo será? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba yendo, ya estaba subiendo al cielo. Y estos hombres, ¿quién eran? Pescadores, cobradores de impuestos. Eran hombres que para esta sociedad tal vez no tenían valor, porque en esta época ya habían los filósofos y la gente paraba para escuchar a un filósofo. Es bueno cuando alguien se para delante de nosotros y es alguien capaz, es alguien con inteligencia, es alguien con una buena oratoria. Nos da gusto escuchar a alguien que sabe transmitir el conocimiento. Sin embargo, estos hombres eran hombres pescadores, eran hombres de trabajo braçal, eran hombres que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad a estudiar y prepararse, o a un seminario bíblico quizás. Jesús sabía de todas las debilidades que tenían estos 12 hombres que le había llamado. Y para eso Jesús hace una promesa. La promesa que Dios hace es que ellos deberían quedar en Jerusalén, porque del alto vendría un revestimiento de poder, que daría una capacidad extraordinaria a estos hombres para predicar en el evangelio. ¿Por qué? Porque la capacidad no viene del hombre. A veces, queridos, nos excusamos diciendo, no sé predicar, pastor. Pastor, es que no he ido mucho al colegio. O pastor, es que, bueno, no estoy preparado para tal acción, ¿no? Pero hermanos, estos hombres no tuvieron excusa. ¿Por qué? Porque al estar reunidos ellos en el aposento alto, dice Hechos capítulo 1, que ellos estaban ahí, y también el capítulo 2, que ellos estaban reunidos buscando a Dios. Y la Biblia dice que de repente se escucha un sonido de una voz, de un viento impetuoso y vehemente que llenó la casa, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar con osadía la palabra del Señor. Porque hasta aquí, aquellos hombres que fueron desafiados a ir
y predicar el evangelio estaban escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? Porque si Jesús, que había multiplicado panes, que había multiplicado peces, si Jesús, que era el maestro que la gente admiraba, si este Jesús que había resucitado muertos, que había abierto los ojos de los ciegos, que había hecho multitud de cosas, ¿sabe qué hicieron con él? Lo colgaron en una cruz. Ahora, este hombre que era tan poderoso para decir al viento, cálmate, al mar, quiétate, y todo se hiciese bonanza, este hombre fue crucificado. Ahora, ¿qué seríamos de nosotros? Estos hombres estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque en todo el reino de Roma, en toda Jerusalén, ellos estaban siendo perseguidos. Pedro ya había negado a Jesús. Los discípulos dejaron de acompañar a Jesús en su crucifixión. Ellos estaban, ¿dónde estaban? Cada uno se había ido a su lado. Por el miedo, por el temor de perder en sus vidas, no estaban dispuestos a morir por Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús reúne a estos hombres y comienza a hablar de la manera que Él quería que ellos hicieran estas cosas. Primero, ellos serían revestidos de poder. Este poder es que nos hace pensar más en Dios que en nosotros mismos. En Gálatas 2:20 Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. A los Filipenses Pablo dice que para él el morir era ganancia, que el vivir era Cristo y el morir ganancia. Ya no se importaba con su vida los apóstoles, pero para eso Jesús promete enviar el Consolador. Estos hombres son llenos del Espíritu Santo y entra en ellos una osadía. Pues la Biblia dice en Hechos 4:31, y habiendo ellos orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra del Señor con osadía, o sea, sin temor, sin miedo, sin reservas. Ellos se entregaron sin reservas a la obra del Señor, no se importando ni siquiera con sus propias vidas. Vea que en Hechos capítulo de número 3, estos hombres subían al templo a la hora de la oración, Pedro y Juan, y la Biblia dice, queridos, que al estar allí, un hombre que era cojo, un hombre que no podía moverse, al mirar a ellos esperando recibir limosnas, ellos no tenían, eran misios, eran misioneros, y él dijo, quizás esperando algo de ellos, una plata, algo, pero ellos dijeron, nosotros no tenemos plata porque somos misioneros, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levanta y anda, y el hombre se puso de pie. Y la Biblia dice, querido hermano Guillermo, que por esta razón ellos fueron llevados a las autoridades por estar haciendo beneficio a hombres. La Biblia nos dice que ellos hablaron con ellos diciendo y prohibiendo, no queremos más que ustedes prediquen este Jesús acá, porque Él ya causó una gran confusión aquí, están dejando de seguir a nosotros. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos nos callar, porque hemos visto con nuestros propios ojos, hemos escuchado, y ahora importa más obedecer a Dios que a los hombres. Esos hombres, por lo tanto, no estaban más preocupados con ellos mismos. La mayor preocupación de ellos ahora era divulgar que este Jesús que vino sobre la tierra, que predicó el evangelio, que fue crucificado, mas resucitó al tercer día, Él fue asunto al cielo, está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, e hizo una promesa. ¿Qué promesa? Yo vendré otra vez y os llevaré para mí mismo, para que donde
donde yo esté vosotros también. Por lo tanto, queridos, no hay excusa. Por lo menos aquí no tenemos cómo nos excusar. Pero supongamos que tú puedes decir, pastor, yo no sé predicar. Tiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios que a todo le da de manera abundante. No hay excusa. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 130, que la exposición de la palabra trae luz y entendimiento a los simples. O sea, hasta el hombre más rudo, más ignorante, más sin estudio, pero la palabra del Señor va entrando en la mente de este ciudadano y él va comenzando a comprender y a entender. Aquí nosotros tenemos un caso, mi hermano Guillermo dice aquí en su testimonio que ni siquiera sabía leer, pero al comenzar a ver la Biblia, a mirar las letras sagradas, desde el cielo vino el Espíritu Santo, le abrió el entendimiento y él aprendió a leer leyendo la Biblia. Y no solo es el testimonio, ahí en mi barrio había una señora que nunca había ido al colegio. Aceptó a Cristo, comenzó a mirar la Biblia y decir, Señor, ¿qué será que está escrito aquí? Por favor, Dios, ayúdame, porque yo quiero comprender tus palabras. Y como de repente letras fueron se uniendo a letras y ella comenzó a entender lo que estaba escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Y su testimonio de ella, hermano Guillermo, es más impactante porque ella no lee otra cosa. Ella solo sabe lo que está escrito en la Biblia. Si le dan un libro a ella, ella no sabe leer. Queridos, ¿quién hace estas cosas? Es Dios. ¿Con qué intención? De que divulguemos todos los beneficios que el Señor tiene hecho por nosotros. El salmista dice, probad y ved que el Señor es bueno. Dios es bueno, pero los hombres todavía no lo prueban. Y para que ellos prueben a Dios, Él comisionó a su iglesia. Y nosotros vemos entonces Jesús mandando a sus apóstoles. Y Él dice el método que estos hombres deberían aplicar para hacer conocido el Evangelio. Sería por medio de la predicación. ¿Cómo se predica? Hablando, transmitiendo, hablando las buenas nuevas. ¿Cómo es que yo quiero entonces que más gente conozca a Dios? Si yo no me muevo, no salgo de mi casa, no salgo de mi comodidad para decir a Chiclayo, para decir al mundo, para decir a este país que Jesucristo los ama. ¿Cómo, queridos hermanos? Pablo dice, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, versículo 14 al 17, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más gente está diciendo Jesús salva, Jesús salva. Si estamos en esta esquina, en la otra esquina, en la esquina de allá diciendo Jesucristo salva, ellos tendrán la oportunidad de oír. Y si ellos oyen el Evangelio, dice la Biblia que el Evangelio es como espada de doble filo en el corazón del hombre, penetra. Isaías dice que la palabra de Dios es como el martillo que quiebra la piedra y como el fuego que consume. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros entonces necesitamos nos levantar y comenzar a decir, a publicar, a decir aquí y allá que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo comisionó a nosotros, hermanos.
Fíjese que yo salir desde mi país, yo estoy cumpliendo 15 años que estoy por el mundo predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Nunca he visto y nunca he dejado de anunciar y nunca he visto este Evangelio no demostrar su poder. Aquí están hombres y mujeres que fueron transformados por el poder del Evangelio. Pablo, sabiendo de eso, en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice: el Evangelio es el poder de Dios para transformar el hombre. Aleluya. El Evangelio es quien puede transformar. A veces nosotros estamos viendo los grandes estudiosos diciendo cómo es que podemos hacer para cambiar el hombre. El hombre cada día es más violento. Existe cada vez más violencia en nuestro país. Existe tantas cosas sucediendo, hermanos. Tantas violaciones que nosotros vemos. Los propios padres violando a sus hijas. Muchas de ellas chiquitas todavía. Vemos madres abandonando sus hijos recién nacidos en un tacho de basura. Vemos tantas cosas feas en el mundo y el hombre se pregunta a sí mismo: ¿qué se puede hacer para que el mundo sea transformado, cambiado? Solo Jesús puede hacer eso. Pero los hombres están tan esclavizados por el pecado que no quieren dejar el pecado. El hombre quiere tener 2, 3, 4, 5 mujeres. Imagínese, Eva, con una ya es complicado. Y ellos están queriendo tener varias. Solo a la misericordia de Dios, ¿no? Santo Dios, hermano Guillermo. Jesucristo utilizó este método: predicación. Predicar es hablar, es conversar. Es estar en una esquina parado diciendo: Jesús es el Salvador. En San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La Biblia nos dice en Hechos 2 que el deseo de Dios es que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan de sus pecados y conviertan de sus malos caminos, para que vengan sobre ellos tiempo de refrigerio, para que el hombre tenga descanso en su alma. El método entonces que Jesús muestra a sus discípulos es la predicación. Alguien puede decir: ¿cómo voy, pastor, a hacer estas cosas? Predicando. Cuando tú predicas, las personas escuchan. Y quien convence al hombre del pecado, de juicio y justicia, no es tú, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Comience ahora mismo a predicar. ¿Conoces a alguien? Un vecino, una amiga. Comienza a compartir el Evangelio. Comienza a enviar un texto bíblico diario a ella. Comienza a decir a ella los propósitos que Dios tiene para ella. Tienes una amiga, no deje que ella hable más de sus cosas a ti, de lo que tú hables a ella de tu Dios, de cómo Dios es bueno, de cómo Dios es perfecto, de cómo Dios nos ayuda al diario y Él todavía nos regalará la vida eterna. Aleluya. Esa es la mayor garantía de un cristiano. A veces nosotros tenemos un amigo y hablamos tantas cosas y no hablamos de ese amigo, a este amigo, de las cosas de Dios. El amigo nos habla de la borrachera que ha tenido el fin de semana. Nos habla de la pelea de la esposa con el marido. Nos habla de sus hijos. Nos habla de tantas cosas. Nosotros sí pues. Pero no hablamos de aquello que Dios tiene para ellos. Dios tiene grandes cosas, hermanos. Dios tiene la salvación. Dios tiene cambio de vida. Dios tiene una nueva familia. Dios tiene milagros, Dios tiene vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué nosotros no hablamos de todos esos beneficios? Porque somos cobardes. Pablo dice, escribiendo al joven Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Bendito sea el nombre de Jesús.
Por eso que nosotros vamos a leer el libro de Hechos y en cada momento vamos a oír Lucas escribiendo y vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron llenos y hablaban con osadía, con denuedo, demostraban por medio de las palabras, de las señales que Cristo era el Señor. Somos cobardes, a veces somos, no, a ver hermano, una palabra ahí. Y el hermano, uy pastor, pero tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué, hermano? Mi mamá decía, vergüenza uno. Cristo, no tenga vergüenza. Salvador del mundo. Hola. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo es el Salvador. En Hechos capítulo de número 2, del versículo 14 al 36, después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que él se levanta y comienza a hablar desde el profeta Joel, culminando en todos los acontecimientos que estaban sucediendo en ese entonces. Jesucristo. La Biblia dice que él, después de haber predicado, casi 3,000 personas se convierten a Cristo Jesús. ¿Cómo es la manera, entonces, pastor, que yo debo hacer? Primero tú tienes que salir y predicar. Tu predicación debe ser bíblica, debe ser sistemática y debe ser cristocéntrica. Porque la mayoría de los evangelistas hoy no habla más de Cristo, no habla más de la salvación, no habla más de la necesidad de abandonar el pecado. ¿Sabe qué ellos están predicando? Venga a Cristo, pues Cristo tiene tesoros para regalarte. Dios tiene el mejor de la tierra para que tú comas. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar, Dios te va a regalar, Dios te va a hacer prosperar, Dios va a hacer tu nombre grande sobre la tierra. No, queridos, el evangelio no se resume en eso. El evangelio, dijo Jesús en San Mateo 4, versículo 17, es: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Que los hombres se arrepientan de sus pecados, que los hombres se arrepientan de sus adulterios, que los hombres se arrepientan de su fornicación, que los hombres se arrepientan de su mentira, que los hombres se acerquen a Dios y sea como Él es, santo. ¿Ya pensó, hermanos? Si la iglesia se pone diariamente a predicar en Chiclayo, la cultura de la brujería se iba a terminar. La cultura de la borrachera se iba a terminar, la drogadicción iba a disminuir, la prostitución iba a disminuir, todo se iba a bajar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que bienaventurada es una nación cuyo Dios es el Señor. Si la iglesia en Venezuela, Orlando, se pone a predicar, la situación de Venezuela va a cambiar, porque cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, el Dios de los cielos escucha desde allá y manda providencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Venezuela será cambiada por el poder del evangelio. Perú será cambiado por el poder del evangelio. Otra cosa que nosotros podemos observar, que Jesús, al llamar a sus discípulos y decirles, id y predicad el evangelio, ¿a dónde? ¿Cuál es la circunferencia? ¿Dónde es el campo de actuación, Pastor Eliván? Jesucristo dijo, el mundo. Eso abarca tribus, lenguas y naciones. Yo podría muy bien quedar en mi país. Aquí está mi hermano Alex y mi hermano Medina, que fueron, han visto cómo son las iglesias allá. Yo estaba pastoreando una iglesia mucho más llena de gente que acá, más grande. Una iglesia que había varios miembros. Sin embargo, yo decidí venir a Chiclayo sin ni una persona que yo conociera aquí y comenzar a salir de puerta en puerta.
Yo me acuerdo saliendo por aquí, por el Cerro del Carmen. El Carmen, ¿verdad? Perdón. De la hermanita Carmen. Cruz del Perdón. ¿Así se llama? Ya. Y ahí conocí a mi hermana Carmen, que hoy ya duerme en el Señor. Mi hermana Carmen estaba sentadita en su puerta. Y yo estaba caminando con Denis por allá. Ya había pasado y ya íbamos a bajar para ese lado de acá. Evangelizar a mi hermana Carmen, otra Carmen. Pero yo lo vi a mi hermana Carmen y vi que ella estaba bien triste ahí. Yo le dije al misionero, vamos a visitar a esa señora. Al llegar ahí yo le dije, buenos días señora. Y ella, como era tan amable, buenos días jovencito. Claro. Y yo le dije, señora, vengo de tan lejos para decirle algo tan importante. ¿Usted me permitiría un momento? Claro, siéntese. ¿Cómo no? Me senté a su costado, pero notaba en ella una tristeza. Entonces yo comencé a hablar de Jesús, de los beneficios de la cruz, de la salvación en Cristo Jesús. Y de repente sus lagrimitas comenzaron a caer. Yo le dije, señora, ¿hay algo que le aflige? Y ella dijo, hermano, sí, yo tengo mi hija, todavía es joven. Ella está hace más de 30 días que no se puede mover de la cama. Y entonces yo, hasta ese momento no había ninguna persona que se había convertido. Hasta ese momento yo no tenía iglesia por acá. En ese momento yo sentí una alegría en mi corazón por estar conversando con ella y por saber que Jesús podría hacer algo por ella, por su hija. Yo comencé a decir, sabe hermana, yo conozco a un Dios que puede hacer un milagro por su hija. Y si usted permite, yo quiero orar por su hija. Y le dije, claro hermano, vamos por aquí. Subimos al cuarto, ahí estaba su hija acamada. Oramos por ella, hermanos, y Dios hizo una obra en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de ahí, mi hermanita Carmen abrió su casa, nos recibió, comenzamos a dirigir cultos en su casa y ellas fueron las primeras 2 personas con quien hemos tenido el privilegio de caminar en los primeros años de Chiclayo. Las primeras 2 personas que se volvieron miembros de esta iglesia, hermana Carmen y hermana Emilia Guerra. O sea, Dios necesita de personas que salgan de su comodidad, que dejen sus quehaceres un momento para dedicar tiempo a Dios, La dimensión de este campo era el mundo. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16 versículo 15, id por todo él. Por lo tanto, queridos, nosotros debemos ir a donde quiera que Dios nos envíe. A donde quiere. Si Dios te necesita ahora que tú te vayas a Venezuela, tienes que decir sí, Señor. Aunque allá no tiene, en ese momento, no tiene lugar para comprar la comida, ¿no, Orlando? Ahí el Maduro está que castiga a la gente. Sin embargo, no podemos ver nosotros a estas cosas, sino mirar la puerta del Evangelio que el Señor nos está abriendo. Si el Señor me dice, Pastor Eliván, tú te vas ahora a Venezuela, yo solamente le digo, Señor, ahorita me voy, porque yo estoy amando de mi Señor. ¿Y usted saldría ahora para ir a la Sierra del Perú, a los lugares más despreciados de esta ciudad? ¿Saldría tú ahora a hacer una obra por allá, por José Leonardo Ortiz, por estos lugares que parecen un campo de guerra, ¿no? Parecen otro mundo por allá. ¿Usted está dispuesto a salir todos los días caminando ahí de puerta en puerta para compartir el Evangelio? Observe que Jesucristo ya murió por ti y te dio el privilegio de ser un siervo del Señor. Un día nos invitaron para ir a jugar un partido allá en José Leonardo, pero de la Chiclayo para allá.
Y caminábamos ahí, hermanos. Parecía estos lugares de la Siria, donde estaban en guerra, ¿no? Un lugar totalmente abandonado por las autoridades, ¿no? La avenida Chiclayo llena de basura, un lugar totalmente despreciado. ¿Por qué? Porque los hombres son amantes de sí mismos. La Biblia dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, habrían hombres amantes de sí mismos. Hombres gananciosos que solo le preocupa el dinero y no apoyar a la gente. ¿Y cómo es que podemos cambiar esta situación? Con el Evangelio. El Evangelio cuando llega, hermanos, Él cambia todo. Yo me acuerdo que vivía en una perdición terrible. Pero un día escuché el Evangelio, entregué mi vida a Cristo y del agua al vino, una transformación. Aquella persona que era señalada en mi calle y que era motivo de todos hablaren, ahora la gente ya decía, ¿qué ejemplo es este joven? Un ejemplo de vida porque era como era y ahora es una nueva criatura, porque el Evangelio es quien puede transformar el hombre. Amén. Por lo tanto, la Biblia nos dice en San Mateo capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y toda dolencia en el pueblo. Jesús utiliza el método de salir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando el Evangelio del reino. Para finalizar, queridos hermanos, Jesucristo también dijo en San Mateo capítulo, o mejor dicho, en San Juan capítulo 4, versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para salir, hermanos? Para anunciar que Cristo salva. Estamos esperando bajar un ángel del cielo y le diga así, al éxito tienes que salir y predicar. Si yo ya estoy diciendo todos los días a él. No. Jesús ya ha dicho a nosotros que nosotros debemos salir. Tercera cosa que observamos aquí es que primero, le da el método. Segundo, le da la dimensión del campo de trabajo. Y tercero y último, le da el mensaje. Tú no vas a salir y comenzar a hablar cualquier cosa. No, vas a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, queridos hermanos? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Dios. El Evangelio es las buenas nuevas para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio, por lo tanto, fue lo que Dios dio a los apóstoles. Que ellos salgan, prediquen el Evangelio. ¿A dónde? Por el mundo. El Evangelio, por lo tanto, fue lo que Dios dio a los apóstoles, a la iglesia. En Lucas capítulo 9, versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire lo que Jesús autorizó a los discípulos a hacer. Ellos deberían salir, predicar el Evangelio, o sea, hablar del reino de Dios. Ellos no debían hablar solamente de la vida terrena y no deberían se preocupar apenas con la vida terrena. Estos hombres fueron tan impactados por el Evangelio que la Biblia dice que ellos vendían lo que tenían, sus propiedades, y repartían según cada uno tenía necesidad. Hoy día nosotros vemos a alguien hacer eso. ¿Quién, hermanos, que tiene 3 casas y vende una para bendecir a los que no tienen?
No. Nosotros lo que vemos es aquel que tiene 3 todavía quiere más. Quiere 5. El que tiene 5 quiere 6. ¿No? El que tiene 1 millón en su cuenta de ahorro quiere más 1 millón, más 10 millones. Es como si tuviera un hambre que nunca les sacia. ¿No? Estas personas, dice la Biblia, son amadores del dinero. Y el que ama el dinero, dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Por el dinero él miente, por el dinero él roba, por el dinero él mata, por el dinero él hace lo que sea, vende hasta su alma para el diablo. Queridos, la Biblia nos dice que deberíamos concentrar nuestra emoción, nuestro corazón en Dios. Por eso la Biblia dice, si vuestro tesoro aumenta, no pongas en él el corazón. Porque la Biblia dice, ¿a dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Se acuerdan de ese hermano que yo les conté una vez? Que estaba evangelizando por un pueblo y llega a una casa y le dice, señora, vamos a un gran culto que va a acontecer ahí, una campaña. Ella le dijo al predicador, oh hermano, yo no puedo ir porque no tengo con quién dejar mis gallinas. Si yo salgo, me llevan mis gallinas. Y el predicador le dijo, hermanita, no se preocupe que Cristo Jesús va a cuidar sus gallinas y nadie le va a robar. Ya pues siendo así yo me voy, si él le va a cuidar. Y llegando allá en la campaña, el predicador animado le dijo, hermanos queridos, glorifiquen a Dios porque Jesús está aquí. Y rapidito la hermana se para, me voy porque si Jesús está aquí, ¿quién está cuidando mis gallinas? O sea, la Biblia dice, ¿a dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Quién va a cuidar mis gallinas, hermano? ¿Quién? Hay gente que está tan preocupada con lo que tiene, ¿verdad? Que ni siquiera tiene 1 minuto para pensar en Dios. Jesús enseñó a sus discípulos diciendo, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que pasa es que nosotros invertimos la secuencia de lo que dijo Jesús. Estamos buscando primero las demás cosas y posteriormente el reino de Dios. Y nosotros, cuando morimos, ¿qué llevamos? Nada, ¿verdad? Decía mi mamá, tierra en el pecho. Nada más. Ustedes ya, no sé si ya escucharon hablar la historia de Alejandro el Grande, un emperador que conquistó todos los reinos de su época. Tenía él 4 generales. Y este hombre conquistó todo el poder. A los 30 años era el hombre más poderoso de la historia. Era un guerrero valiente. Y había conquistado todo, pero se enfermó. Y toda la gloria que había conquistado no le fue suficiente. Entonces, al saber que iba a morir, en su cajón dijo que le hiciera un hueco y su mano derecha debería ir hacia afuera. Y cuando pasaban paseando con su cajón, señalaba que el hombre puede tener gloria, que el hombre puede tener fama, que el hombre puede tener dinero, que el hombre puede tener lo que sea. No lo lleva nada. Fíjense la historia de Hugo Chávez. Cuando se enfermó, él dijo, yo tengo plata para contratar los mejores médicos. Yo tengo dinero. Yo puedo ir a donde sea y voy a tratarme. Pero vino un cáncer y su dinero no fue capaz de salvar. Vino un cáncer y nadie le salvó de la muerte, porque el hombre con su dinero y su ganancia y su arrogancia no es capaz de conquistar nada. Por eso Jesús dijo, ¿de qué sirve el hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
¿De qué sirve, hermanos, yo tener plata como cancha y a la final es no poder, como dice el salmista en el Salmo 4, acostar mi cabeza en mi almohada y dormir y levantarme porque el Señor me sustenta? No es tan bueno cuando uno se le echa la cabecita en la almohada, ¿verdad? Y duerme tranquilo, hermano, sin preocupación. Cuando 5 de la mañana le están diciendo, viejo, ya es hora, vamos. Y el hermano todavía le dice, era un sueño hasta que vino tú. No es bueno, ¿sí o no? Cuando uno está debiendo el banco, ¿cómo es? Preocupación, está llegando el fin de mes, no tengo plata. Uy, se pone cabezón. No, preocupado. Pero cuando nosotros no tenemos deuda, dormimos tranquilo, que hasta la mañana es difícil de querer levantarse de la cama. Y si es época de frío, peor, ¿no? Más difícil todavía. Queridos, levantémonos del lugar donde estamos y vamos a anunciar el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado entre nosotros. Y Cristo está cerca de venir. Y cuando Él venga, ¿qué será de toda esa gente que en Navidad se pone a bailar, se pone a tomar sus tragos y a la final salen peleando uno con el otro? ¿Qué será de esta gente que está consumiendo drogas en las calles? ¿Qué será de esta gente que está sin Dios en el mundo? ¿Ellos subirán al cielo? Por supuesto que no. Ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. Pero muchos de ellos no se dan cuenta de todo lo que están haciendo. Por eso Dios levantó a nosotros para anunciar a ellos que Cristo viene. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a orar. Hoy día pasamos un poco de nuestro horario porque hemos tenido unos contratiempos acá. La computadora no quería funcionar y no había la extensión. Un hermanito llevó la extensión de acá y no trajo y todo eso. Amén. Pero ya lo vamos a coordinar todo eso ahí. Y el próximo domingo, nuestras visitas, ¿no? La invitada de mi hermano Alessi, que Dios continúe bendiciendo. Mi hermana Agustina, que ya es de casa, ¿no? Ella no solo viene cuando invitamos, ¿no? Pero ya no, hermana Agustina. Ya tiene que venir ahora porque usted es parte de esta familia. Amén. A su hija. Quiero también mandar un saludo a mi hermana Ruth, que es una persona muy especial, está en Lima, hija de nuestra hermana Agustina. Ella solo tiene hijos especiales, ¿no? Hijos de oro. Entonces que Dios siga bendiciendo esta familia de una manera muy especial. Amén. Mi hermano Orlando, ¿no? Que está ahí casi para jugar en la selección peruana, ¿no? Él se naturaliza y ya Venezuela quedó para allá, ¿no? Va a defender la blanca y roja, ¿no? Y le vamos a decir a Gareca que le dé la 9, Galo, ¿no? Ahí ustedes van a tener un delantero para hacer los goles, ¿no? Y llevar a la selección peruana al mundial. Amén. Amén, Orlando. Muy bien, vamos a orar enseguida. Alessi va a cantar una alabanza para finalizar este servicio. Querido Dios y Padre, te damos gracias por todo, Señor, que tienes hecho por nosotros. Padre Santo, gracias te damos por tu muerte en la cruz del Calvario, que nos dio, Señor, la oportunidad de conocer el Evangelio y ser libres, Señor, de la condenación del pecado. Gracias, Señor, porque en nosotros ya no reina, Señor, el pecado, mas reina tu Hijo, tu Santo Espíritu, nos indicando y nos llevando a hacer tu voluntad. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te pedimos, Señor, que tú puedas levantar esta iglesia para anunciar, Señor, tus verdades, anunciar, Señor, aquello que tú estás haciendo en la vida de la humanidad.
Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos hoy siempre. Amén y amén.